Nuevo bloque en Entre Líneas y nos vamos a ocupar de la cuestión de los granos, que también es parte de la agenda informativa. Esta es una buena noticia para la República Argentina, más allá de que siempre genera algún tipo de debate. Hay sectores incluso del oficialismo que han señalado que, ¿se acuerdan ustedes? Esta cuestión de la maldición de que dijo la diputada Vallejos, que exportábamos parte de lo que consumíamos aquí, nos arrastraba los precios, nos eleva la presión sobre el plano inflacionario. Bueno, un debate que se reabre, por supuesto, ahora que tanto el maíz como la soja, principalmente por tomar esos dos cultivos, también el resto, ¿no? El trigo y demás, están teniendo valores realmente muy buenos a nivel internacional. La soja, de hecho, está rondando los $600, más allá de la baja de hoy, que la dejó algún escaloncito por debajo de esa marca, pero la verdad es que es muy superior a lo que teníamos hace un año atrás. El maíz en particular, $300, alrededor de los $300, es casi el doble de lo que teníamos un año atrás, por lo cual esto garantiza un flujo de ingreso de divisas a la República Argentina que no estaba en los planes de nadie, diríamos, hace un tiempo atrás. Por eso la buena noticia, especialmente para el gobierno, que en este ingreso de dólares, naturalmente, es socio de los productores. Bueno, a partir de la suba de las cotizaciones de los granos, empieza a tomar cierta forma un rumor de posibilidad de subir retenciones en la Argentina y de hecho la propia, otra vez, la diputada Vallejos, hizo correr la bola ayer de que sería necesario por ahí subir algún puntito, dijo, el tema retenciones a los granos. Bueno, nos vamos a ocupar de estos temas porque está con nosotros justamente el presidente de Maizar, Alberto Morelli, que gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Alberto, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, realmente esto me parece no estaba en los planes de nadie, ¿no? El precio de los granos, imaginar este valor un año atrás era imposible. No, correcto. A ver, el año pasado, para esta época, estábamos en plena pandemia y la pandemia hizo que hubiera menor movimiento en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, lo que hizo que hubiera excedentes de maíz porque no se transformaban en etanol de maíz en Estados Unidos, hizo que las cotizaciones cayeran abruptamente. Por supuesto que no hubo nadie que podía prever lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Un contexto de una relación de stock ajustadas en el mundo, de, por supuesto, un problema climático que viene afectando tanto a Estados Unidos, afectó a Argentina en cierta manera, obviamente, según las distintas zonas, como pegó. Estamos hablando de una cosecha igual de 47 millones de toneladas, que sería la tercera cosecha histórica de la Argentina, pero sí pega fuerte en Estados Unidos y está pegando también en Brasil. Brasil sembró mucho más tarde el maíz tardío, que es el maíz de safrinha, que entonces hay menores rendimientos, con una demanda a nivel global muy importante, lo que hizo que, como sucede habitualmente, entre la ley de la oferta y la demanda, marcan el precio, y hizo que los valores subieran a, como decías bien vos, precios que no esperábamos hace un año atrás. Cuando habla de demanda internacional, hablamos de China prácticamente, ¿no? Casi exclusivamente. Sí, lo que también hay que tener en cuenta que el mercado de maíz, el mercado global, una cosa es la producción global y otra cosa es el mercado, ¿no? El mercado de digamos, lo que se comercia entre países no es más de, aproximadamente es un 10% de lo que se produce en el mundo. El otro 90% se transforma y se consume en esos lugares. Argentina es una de las raras excepciones, si querés, que tiene un saldo exportable más importante que el consumo interno, ¿no? Argentina exporta casi un 70% del maíz que produce. Algo similar ocurre con Ucrania, que es el cuarto exportador mundial, pero en el caso de Estados Unidos solo exporta el 10% de lo que produce, el 90% lo transforma, y Brasil exporta un 30%, el otro 70% lo transforma. ¿Sí? Pero bueno, indudablemente China ha sido el gran jugador, pasó de 7 millones de toneladas de exportación, de importación a cerca de 20 toneladas, y eso ha hecho que obviamente la balanza marcara que los stocks han quedado cortos, y bueno, y hace esto que obviamente el precio haya subido como subió. ¿Es un muy buen momento para los productores con estas cotizaciones o no necesariamente esto se refleja en el beneficio para el que lo produce?
No, siempre un incremento de precios más allá de las retenciones a las cuales nosotros hace ya muchos años que venimos luchando contra ellas con un esfuerzo bastante vano. Pero siempre es bueno para los productores porque un mayor precio, obviamente, a pesar de las retenciones, deja un mayor margen. El tema es, y vos hablabas de impuestos, bueno, las retenciones tienen esto. Por ahí, en este año, donde hubo una seca en muchos lugares de la Argentina, hay productores que a pesar de tener buenos precios no van a tener buena cosecha. Pero el Estado, que vos decías que era socio, creo que utilizaste ese término, indudablemente es así, el Estado es socio, pero es el socio, digamos, el socio bobo, somos los bobos que contribuimos con el Estado, porque vos podés estar cosechando un maíz por debajo de tu rentabilidad y el Estado igualmente va a ganar plata por las retenciones que te cobran. Claro. Bueno, hablando de retenciones, ahí empieza a haber ruido de nuevo, ¿no? Con el tema retenciones, hay algunos voceros del oficialismo que dicen, bueno, a lo mejor sea el momento de tocar algunos puntitos. ¿Cómo ven esto? A ver, lo vemos como siempre, como una amenaza. Hoy, desde el punto de vista de la ley de presupuesto, tienen la posibilidad de subir 3 puntos al maíz, llevarlo de 12 a 15, lo mismo que el trigo. La pregunta es, y que ha sido debatido ya en los meses pasados, ¿cuánto influye el precio del maíz en el producto final o el precio de la góndola? Y son valores muy bajos. Modificar un 3% lo único que significa es una mayor recaudación para el Estado, ningún beneficio para el consumidor, porque si es vamos a suponer que tenés un producto que es el 10% el precio del maíz en el precio final de góndola y vos le subís un 3%, estás en el 0,3% de ahorro. La verdad es que no tiene un mayor significado. Sí, desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista del relato que nos quieren hacer, ya esto lo hemos vivido. Hemos vivido esto, porque la diputada Vallejos avanzó un poco más y habló también de cerrar exportaciones o generar registro de exportación. Yo les quiero recordar a la diputada Vallejos, a todos los que tienen memoria, que cuando teníamos ese tipo de limitaciones en la comercialización, estábamos aproximadamente en 3 millones de hectáreas. Hoy estamos cerca de los 7 millones de hectáreas. Y eso tiene que ver que en su momento sacaron fundamentalmente los registros de exportación. Porque los registros de exportación se abren en función de la voluntad de un funcionario. Entonces es absolutamente indescifrable cuándo va a tener la voluntad de abrirlo. Y si yo digo que el mercado de maíz es el 70% de la exportación y yo arbitrariamente lo saco, obviamente toda la oferta se concentra sobre un 30% que compra. Y obviamente si uno tiene semejante abundancia, lo que va a tratar de pagar es lo menos posible, que no es una actitud condenable del consumo. Es una actitud razonable de cualquier sujeto económico. Pero por supuesto, ¿quién va a sufrir ese descuento? Y es el productor. Y la verdad que no es razonable que los productores sigamos sufriendo este tipo de cosas porque la reacción es muy sencilla. Ante esta inquietud es posible que entonces uno decida hacer otro cultivo y no hacer maíz. Y la Argentina necesita maíz, lo necesita primero porque es una fuente de recursos importante, porque es una fuente importante para poder transformarla en el país, y también tiene que ver con la fertilidad de los suelos, tiene que ver con todo un sistema mucho más importante, pero de algo que a veces es difícil exigir a otros políticos, que es la mirada de largo plazo. Bueno, en su momento, y esta reacción del maíz permitió ir recortándole un poco de superficie también a la soja, desde el punto de vista del principal recurso que tenemos, que es el suelo. Esta es una buena noticia, que avance el maíz en superficie, ¿no? Sí, por supuesto. Quiero recordar que en su momento estábamos en una relación, llegamos a estar en una relación 6 hectáreas de soja por 1 hectárea de maíz. Hoy estamos aproximadamente en 2 hectáreas de soja por 1 hectárea de maíz. Países como Estados Unidos tienen 1 a 1 la relación, pero obviamente eso habla después de la posibilidad que tenemos nosotros de recuperar suelo, de recuperar carbono. Carbono es materia orgánica es fertilidad, es disminuir los problemas de riesgo de erosión. Bueno, en el caso de la zona de ustedes de Córdoba, de erosión eólica, básicamente. Entonces, todo eso tiene que ver con que va mucho más allá de un afán tributarista, de aquellos que generan los impuestos sin conocer cuál es la dinámica del sector, la dinámica de los suelos y la riqueza que Argentina tiene en sus suelos y tiene que sostener
para llevar adelante las producciones que tenemos. Uh-huh. Alberto, ¿alguna o todos estos temas más otros más, la semana que viene van a tener epicentro de discusión, debate, propuestas y demás en el Congreso Maizar, que es uno de los grandes congresos a nivel nacional del sector agropecuario, ¿no? El próximo 18. El 18, el martes de la semana que viene, vamos a estar obviamente en forma virtual en el Congreso Maizar 2021, El futuro es hoy. Que para inscribirse hay que entrar a la página del Congreso, que es www.congresomaizar.org.ar, poner una serie de datos muy sencillo, y después uno va a poder ingresar a través de, digamos, una vez inscrito, recibe un mail certificando su inscripción, y luego el día del 18, el martes, hay que entrar a la misma página y hay un lugar donde hay que poner la dirección de mail que uno registró, Uh-huh. y automáticamente entra a este congreso, que obviamente es inscripción libre y gratuita. Bien, ¿qué ofertas va a tener el Congreso? ¿De qué trata? ¿De qué trata? El congreso va a haber cuatro canales de que cada uno va a poder posicionarse en el que quiera o ver las charlas que quiera. Va a haber más de 100 expertos hablando, y va a haber dos que son sobre temas propios de la cadena, de la coyuntura, del momento, del comercio, de medio ambiente, ¿sí? Y otros dos que van a ser exclusivamente talleres técnicos, ya sean talleres de instituciones o talleres de empresas, donde van a presentar nuevos eventos o nuevas tecnologías, o todo lo que tiene que ver y atañe al cultivo de maíz y al cultivo de sorgo, que somos cadena de maíz y de sorgo. Después, en los paneles, digamos, en los canales que tienen temas de coyuntura, vamos a tocar desde la sostenibilidad del sistema, donde se va a presentar cómo estamos trabajando desde Maizar, conjuntamente con el Plan Argentino de Carbono Neutro, ¿sí? Que hemos conformado la mesa de maíz y de sorgo para tener el dato concreto de la huella de carbono, que es un requerimiento que cada vez va a ser más importante para poder comercializar. Claro. La posibilidad, si no, en otro panel, de tener una charla profunda con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con la embajadora ante la Misión Permanente de Naciones Unidas, y el ingeniero Marcelo Regúnaga, ex secretario de Agricultura, sobre lo que va a suceder en la cumbre de sistemas alimentarios sostenibles en Nueva York, en el marco de Naciones Unidas, para ahora en septiembre de este año, Uh-huh. donde los países que somos netos exportadores, Argentina, Brasil, Estados Unidos, nuestra voz no ha sido requerida para la conformación de estos paneles. Entonces, bueno, ahí es ver cuál es la política y cómo vamos a estar trabajando para poder llevar la voz y nuestros intereses, porque de este tipo de rondas después termina habiendo normas que se cumplen alrededor del mundo y pueden ser malas para el comercio de nuestros países. Claro. Por supuesto, vamos a estar también charlando en un panel que Jorge Giacobbe lo va a conducir, sobre la manera de relacionarnos y cómo podemos mejorar este diálogo entre la parte de lo que es campo y agroindustria con el resto de la sociedad. Uh-huh. Vamos a tener también Alfredo Paseiro, director ejecutivo de ASA, va a conducir un panel muy interesante donde va a estar la embajadora de la Unión Europea con el embajador argentino en Washington, debatiendo sobre lo que el mundo nos requiere, lo que nosotros ofrecemos y cómo es el comercio. También vamos a tener un panel, obviamente, de comercio de grano que John Hyland de Cargill lo va a moderar, y va a estar el agregado argentino en China, el agregado que es Hernán Viola, va a estar también Oscar Solís, que es el nuevo agregado de Shanghái, para contarnos qué es lo que sucede en el mundo. Jesús Oliveira, que también es un especialista en el mercado internacional, va a participar de él. O sea que tenemos bioeconomía, y tenemos todo un amplio abanico. Hoy estamos... Un amplio abanico. Bien. Acá es un menú muy interesante. Uno se puede poner frente a la computadora, Bien. Elegir qué panel le gusta, y si hay otro que le gustó y estaba a la misma hora y eligió por uno, días más tarde vamos a tener todos los paneles en la web para que los puedan disfrutar. Perfecto. Alberto, la cita entonces para el próximo martes 18. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, el agradecido soy yo, les mando un abrazo grande. Muy amable, gracias. Alberto Morelli, el titular de Maizar, la cadena del maíz y del sorgo, hablando de la coyuntura, de los precios de los commodities, qué pasa, de este run run del tema retenciones, qué puede llegar a ocurrir si efectivamente se incrementan las retenciones. Dijo, la ley dejó un margen abierto para subir en el caso del maíz las retenciones del 12 al 15, ajustar esos 3 puntos. ¿Avanzará el gobierno en esto? Bueno, eso será seguramente decisión a la vuelta de la gira del presidente por Europa.